está. Episodio número 30. Abiud Flores, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué hora es en dónde estás? Pues gracias a Dios yo estoy bien y espero que tú también. Ujú. Este, Aquí estoy en Kentucky, en el estado de Kentucky, casi en el centro del estado. Son aproximadamente casi las 3:30 de la tarde ahora mismo, en el horario de aquí, ¿Hace en frío? un frío diciembre, exacto. Sí. ¿En cuánto está ya? Hoy, fíjate, hoy está como 40 y algo. Ninguna vez anteriormente en mi vida había pensado que 40 y algo yo iba a decir, fíjate, no está tan malo. Pero sí, está 40 y algo hoy. No está tan malo porque también está soleado, ¿no? Pero un detalle particular es que antes de que estuvieras en Kentucky, ¿tú vienes de dónde? De Hawái, totalmente distinto. Ah, Sí, sí, así un que cambio esta drástico. es tu primer winter que debes estar sufriendo o disfrutando Bueno, en mi el segundo aquí, asunto. porque llevo ya un poquito más de un año. Ujú. Llegué en octubre del 2021, el año pasado. Y entonces, pues, llegué casi ahí justo el cambio de la temporada de otoño. Y entonces ahí fue bien, allá fue que sí fue Chuck. bien chocante. Sí, y la nieve. Hay gente que le gusta, yo personalmente, pues, me gusta un ratito. Después de un ratito, el trabajo que da bregar con la nieve, derretirla, esto. Pero Es sí es bonito, horrible. es totalmente distinto, pero algo interesante es que mucha gente me hace el comentario, wow, de Hawái a Kentucky, qué cambio drástico. Ujú. Y pues, por lo menos yo soy una persona que me gusta experimentar las cosas por mí mismo. Y antes de llegar aquí ya la gente me decía, ven, vas para un sitio totalmente distinto, aquí no hay nada. Y pues yo estoy encantado porque eso es lo que yo necesitaba en ese momento, ¿no? En Ujú. estos momentos, paz. Sí, jocosamente le digo a la gente, mi problema aquí donde yo vivo es que los pájaros suenan muy duros y me levantan, tú sabes. Ese es mi problema. No era que en Hawái hubieran problemas, pero aquí estoy en un sitio bien tranquilo, súper pacífico y Y eso te gusta. me encanta, me encanta. Sí. La Yo, cultura americana es muy diferente, pero hay veces que yo vivo en el centro de la ciudad y el bullicio y la actividad, lo único que no me gusta es el tráfico, lo odio. pues, eso te iba a decir que a mí me gusta la ciudad y casi toda mi vida pues me crié y crecí entre Ujú. la ciudad y el campo, de donde yo soy natural, soy de Trujillo Alto, específicamente de Carraízo, que es una zona bien bonita, ¿sabes? Hay un lago bien hermoso, campo, pero es como el campo de la ciudad. Ujú. Entonces siempre iba todos los días, dormía en el campo y despertaba en el campo, pero tenía que mover a la escuela, era en Atorrey, la universidad era en Atorrey, San Juan, en la ciudad. Así que mi trabajo actual también me permite, cuando estoy de viaje, pues estoy en ciudades grandes, pero siempre regreso a mi campito aquí y, y me encanta el campo. A mí me gusta el campo, pero siento que no me deprimiría Sí, el estar balance, en... ¿no? El balance entre las dos cosas, por lo menos yo eso es lo que me gusta. Es que tienes la oportunidad de estar en ambas a la vez. Si estuvieras ahí 24/7 todos los días de tu vida, pues quizás fuera una historia diferente como que, ok, ya fui a todos los restaurantes, ya vi todos los lugares de interés, ¿ahora qué? Sí, sí, sí. Esa era um, otra que me pasaba en Hawái, era que, pues sí, cuando tú llegas te impresiona. Yo describo en mi experiencia con Hawái, visualmente es como estar en Puerto Rico. Las montañas son más grandes y eso, pero yo digo que es Puerto Rico, pero en 4K, en definición 4K. Ujú. Todo se ve más cerca y más gigante y más verde, hay mucho más verde. Eh, pero en mi experiencia, ¿verdad? Que viví allí 3 años, después de un ratito ellos le llaman a eso Island Fever, eh, Mm. que te sientes como estancado, stuck ahí en el mismo lugar y dándole vuelta al mismo sitio y aunque sí puedes ir visitar las otras islas y cambia un poco de escenario, bueno, allá está volcán en una de las islas y nieve en esa misma, donde está el volcán, mira qué brutal está, ahí también cae nieve en Wow. uno de los picos más altos. Eso es bien interesante, pero
después que haces eso un ratito es como tú dices, ajá, ¿y ahora qué? Pero a mí, Ujú. yo he descubierto, después que me mudé de Puerto Rico hace ya 8 años, que me gusta perderme en el carro o en una de mis terapias y mis hobbies, que es la motora. eh, por ahí nunca me he metido, pues por ahí me voy a meter a ver a dónde salgo y si pues me quedo sin gasolina, viro o algo, no sé. Pues me gusta eso, que ver cosas diferentes Ujú. y a la gente, conocer gente diferente. Y pues después que estás un ratito en el mismo sitio, por lo menos yo pues necesito ese refrigerio, ¿no? De cambiar de ambiente. Pero tú lo tienes o va a ser así. Ya ha sido así por los pasados 8 años y quizás por 12 años más. Pues estoy en ese momento bien interesante. Estaba viendo le voy a mandar un saludo a Kenny, estaba viendo la entrevista de él, que también pasó por este proceso y conoce muy bien, así que le mandamos saludos. Estoy en esa etapa eh, de si me quedo, me salgo, me voy, si sigo. Obviamente mi prioridad es mi familia, que si están viendo esto en algún momento por ahí, mi esposa Michelle y mis dos hijos Daniela y Denzel, que los amo. Y ellos son mi prioridad. Ujú. Después que esa parte esté cubierta, ¿verdad? Pues tomaré una decisión si sigo. Si sigo, pues sí, me faltarían, como bien dijiste, 12 años. Y si pues, la decisión es que pues hasta aquí llegó mi servicio, me queda un año para decidir en el contrato actual donde estoy, con el Army específicamente. Y ahí en esas estoy como que vamos a ver qué pasa. Eres músico militar, ¿cuál es tu rango? ¿Por qué llegaste también tú a la milicia? Son bastantes, diría yo, músicos puertorriqueños que Sí, terminan la universidad y entran a la milicia. Pero antes de comenzar a grabar me habías comentado que tu historia es un poco distinta, porque en tu caso tú no fuiste a una audición como todos los demás. Y esto no era algo que necesariamente era tu meta principal, fue algo que te tuvo que pasar o que decidiste que pasara. Cuéntame sobre eso. bien interesante. Y gracias por la pregunta. Eh, sí, como bien dijiste, soy músico militar actual. Mi rango actual es de sargento. Este, y llevo 8 años como músico en la milicia activo, específicamente con la rama del Army. Y habemos muchos puertorriqueños de alto nivel representando tanto en el Army como en otras ramas, en el Navy, en los Marines, en el Air Force, Ujú. you name it. Estamos en todos lados y músicos de alto nivel. So que a todos ellos, mis saludos, saben que les aprecio y siempre estamos en comunicación, ¿verdad? Siempre nos ayudamos y nos buscamos y nos entendemos. Pues mi proceso de entrar, eh, yo había hecho un intento y me habían ayudado unos compañeros de casi graduándome del conservatorio, del programa de jazz que me gradué en el 2010. Al año siguiente yo empecé a hacer unos intentos de irme al Air Force. Ujú. Y hay un examen académico que se conoce como el ASVAB. Eso es un examen que te dan de inglés, matemática y otras cosas, pero específicamente inglés, matemática, es que tienes que pasar. Pues, ¿qué pasa? Uno de los compañeros le había presentado unos videos míos de YouTube, precisamente de mi recital de graduación, a unos comandantes allá en el Air Force, y me ofrecieron el trabajo en un papel. Lo único que yo tenía que pasar era ese examen académico. Mm. Y aquí va a parecer que yo estoy hablando de muchas cosas, pero en un punto todas se enlazan, ¿no? Así que keep up with me, que sigan conmigo. Yo ese examen lo tomé 2 veces, la primera no lo pasé, la segunda no lo pasé, por el inglés y las matemáticas. No daba el pie con bola. Nunca, no solamente por ese examen, en mi vida estudiantil en general, eso eran mis némesis, Ujú. mi debilidad, mi talón de Aquiles era esas dos materias, el inglés y las matemáticas. Los maestros me daban trabajo para ayudarme.
Cabe señalar que nosotros en el bachillerato, en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, no tomamos clases de matemáticas. Así que lo que Cierto. querramos hacer luego del bachillerato que incluya eso va a tener que ser muy por nuestra cuenta, meaning tutorías o clases o lo que tengas que hacer, porque Claro, a cuatro o menos 5 años sin estar en contacto con las matemáticas y luego tener que pasar un examen que sí está difícil. precisamente, a menos que sea una persona que se te den los números, ¿verdad? Que hay gente que tiene ese don y esa facilidad. Yo no soy uno de ellos. Ujú, Así que en el 2011, para volver allá, en el 2011, ya yo estaba tratando con esta oportunidad. Lo que pasó fue que yo me gradué del 2010 en mayo de ese programa en conservatorio y mi plan era pues estudiar para maestro, para pues si no aparecía nada, tener la certificación de maestro y por lo menos tener un trabajo. Y ujú. yo pienso que eso le ha pasado a mucha gente que ha pasado por ese mismo proceso, ¿no? El Es backup decir, plan. sí, somos músicos, pero pues no todos nos vamos a dedicar a la performance. Ujú, Hay gente que se va a dedicar a la educación y son gente que son necesarias. En mi caso, no era que yo quería ser un maestro devoto de carrera, pero dije, bueno, tengo esta herramienta, pues empecé a estudiar educación musical luego del bachillerato y a la vez estaba tratando esa opción del Air Force, no se dio, pues seguí con mi plan de certificarme como maestro en el Departamento de Educación y lo terminé. Lo que no pasó, que yo pensé que iba a pasar durante todo mi bachillerato, era que a la que yo me gradúe, la gente me va a empezar a llamar. ujú, Porque sí, hubieron oportunidades que se me presentaron durante el bachillerato para tocar con artistas, para irme en tours, y yo las negué. Dije que no porque quería concentrarme en mi bachillerato. O sea, yo pensaba que todo eso iba a estar ahí, esperando por mí, porque ahora es que yo terminé y ya estoy a ese nivel. Y olvídate, nada de eso pasó. Yo tenía una matrícula que pagar en el conservatorio, así que me fui a trabajar a una farmacia de las principales de Puerto Rico. Me acuerdo en el turno, hay mucha gente que estudiamos en educación que se recuerdan de esto, en el turno de overnight, por la noche, rompiendo noche. Y salía de ahí, me iba a estudiar con nuestros profesores Nelly, Ariel, trasnochado. Bueno, yo me acostumbré a esa vida, pero en la música, en sí, en tocar, no pasaba nada. ujú. No estaba pasando nada. No fue hasta tarde, en el 2011, ya un año y pico después de graduarme, que un amigo que en paz descanse, Arturo Bermúdez, gran maestra de Puerto Rico, me refirió a un trabajo, guiso como le decimos, pero me refirió a un trabajo y de ahí empecé a conocerme como si yo no fuera nadie o no hubiera hecho nada en la música. Fue empezar de cero, literalmente. Un proceso, ¿verdad? De bastante aprendizaje personal, porque conocía gente que no necesariamente se dedicaban a la música, pero eran los dueños de los trabajos, etcétera. So, Ujú. eso de crear relaciones y todo eso, pues Eso es ahí importante. Eso no se tampoco aprende en un salón. nadie nos los enseña. No hay un libro, bueno, hay libros y eso, pero pues te puedes leer los libros y no necesariamente lo vas a hacer bien Ujú, o te va a funcionar, ¿verdad? Es algo que se debe dar espontáneamente. Pues ahí empezó mi carrera como músico, ya profesional, dígase, de artistas. ujú, Anteriormente sí, había tocado pues, cosas de jazz, no quizás a ese nivel y quizás a esas pagas y esos niveles de viaje y cosas, pero me concentré en eso, en estudiar para maestro y en viajar y en tocar y todo lo que me viniera a la mano a hacer tocando, al punto que dejé mi trabajo de la farmacia y me dediqué a tocar. Ok, termino la certificación de maestro en el año 2014. Ya había hecho mi práctica y dentro de mí yo sabía que
todo yo lo estaba haciendo por algo que era para por si acaso. Ujú. Pero a la vez, no sé si cosas de la edad que tenía en ese momento, dígase 23, 24 años, empecé a pensar, ¿y cómo va a ser el resto de mi vida? Tengo que guisar todos los weekends, trabajar lo que venga, porque si no trabajo, pues no entra nada. Entonces, hubo un momento que tenía que hacerme, qué sé yo, unos exámenes médicos o algo, y me di cuenta que no tenía plan médico. Mi mamá me había ayudado todo el resto cuando era estudiante y mi papá con Ujú. su plan médico. Y esa me chocó bien duro en el aspecto de cosas de la vida, responsabilidades que tenemos, ¿verdad? Y como cosas del sistema. Y ya, yo no tengo un plan médico. ¿Y cuánto? Me empecé a hacer esas preguntas de adulto, ¿no? ¿Y cuánto cuesta un plan médico? Y hacer este presupuesto y budget, y cuánto yo tengo que ganar si es que tengo que pagar todas estas cosas. Y me enfrenté a la vida real, como todo el mundo, y me empezó a chocar. Y wow, pero entonces, si yo sigo así, yo tengo que ganarme tanto al mes, pero si no llaman o si no. Llegué al punto que sí, formé mi grupo, hicimos 2 o 3 cositas, pero seguía con esa intriga, ¿no? Y ahí conozco a quien es mi esposa hoy en día y estábamos hablando así de cosas de la vida y en un momento dado pues me puso el tema de, ajá, ¿y qué vamos a hacer Ujú. con nuestro futuro, ¿no? Al próximo nivel, a casarnos, qué era lo que yo quería hacer. Y yo, wow, pues sí, de verdad, yo quiero tener una familia. Y vuelve el aspecto de lo económico, de plan médico, beneficios, si me enfermo y no trabajo, entonces paro de generar, entonces eh, preocupaciones que yo entiendo que son normales, ¿no? Ujú. Y abro la gaveta de mis opciones, lo de maestro ya yo lo estaba haciendo, pero no era suficiente, incluyendo con los trabajos que gracias a Dios trabajé mucho en Puerto Rico con mucha gente buena y linda y le mando mi abrazo y a todos porque si empiezo a decir nombres aquí voy a fallar y No lo eso hagas. y hay que hacer otro podcast para eso. No, gracias a Dios, haciendo un paréntesis, fueron mucha gente con la que trabajé, Ujú. que de esa gente que tú sabes, uno va creciendo y muchos músicos que tú sueñas, quizás conocerlos, pero después que los conoces tienes la oportunidad de trabajar con ellos. Fue un momento, como yo te diría, como 2, 3 años que mi vida iba a 200 millas por hora, viajes, aviones, estudios, y me encantó, sigo teniendo frutos de ese tiempo, así que siempre vivo agradecido, ¿verdad? De esas oportunidades. Y con todo y eso, trabajando de maestro, tocando, casi 7 días a la semana. Sí, pues me hice la pregunta, bueno, yo quisiera tener un día libre, como tienen la gente de los trabajos normales, decía yo. Ujú. Quisiera poder ir a un cumpleaños de alguien en mi familia, pero casi siempre estaba tocando, pues tenía que generar, ¿no? Y decía, wow, así va a ser el resto de mi vida. La decisión que yo tomé, he dado este consejo, lo he dado antes, fue hablar con un músico que me llevara años. En ese momento estaba leyendo un libro de negocios y no sé qué, y eso era uno de los consejos que daba, agarrar a alguien en tu profesión que lleve 10 años o más, y así tú puedes ver, proyectarte tú en esa profesión. Esa persona se llama Junior Irizarry, quien es uno de mis mentores y es una leyenda de los músicos de Puerto Rico viva y alguien que yo pues siempre trato de emular, no solamente en la música, sino en él como persona también. Y tuve la confianza y la bendición de poder llamarlo y preguntarle, mira, Junior, esto es lo que me está pasando a mí, como que en mi carrera, me siento así, está chévere y está buenísimo y todo, pero me dio un consejo que me ayudó a tomar la decisión.
de, de irme al Army o de intentar irme al Army o la milicia en general. Y pues básicamente el consejo que me dio era que ya yo estaba haciendo todo lo que se podía hacer a ese nivel. Lo próximo era pues quizás mudarme a Nueva York o a otra ciudad más grande y empezar a hacerlo allá, pero también iba a llegar un momento que, como se dice, ya toca cielo y más para allá arriba no hay más nada. Este, y respeto a la gente que lo hace, pero yo tenía mis preocupaciones, ¿no? De muy, ¿cómo se dice? Muy legítimas Ujú. del futuro, de la familia. Y traté la oportunidad de la milicia con la banda. Contacté a la persona que se encarga de viajar a donde tú estás a audicionarte. Y en ese momento, esa persona me dijo, mira, yo no puedo ir a Puerto Rico, tú tendrías que viajar, pero de todos modos, no hay plazas para bajistas ahora mismo disponibles. Yo tenía una opción en una de las bandas especiales, eh, a través de un contacto de audicionar, y esa plaza se cerró también. Y me cayó como que ese balde de agua fría. De momento pensé que iba a tener una oportunidad. Y finalmente pasé el examen ASVAB porque me metí a un repaso y puse de mi parte. Se me hizo bien difícil, como bien dijiste, después de tantos años sin estudiar matemáticas, empezar de cero prácticamente. Ujú. Eh, pero lo logré, lo pasé. Y Si como hoy ya te ponen a hacer una ecuación, ¿la vas a poder contestar? Yo, depende, yo no creo. depende de. Me he mantenido estudiando después que entré al Army porque eso te ayuda a mejorar esa puntuación de ese examen, Ujú. te ayuda a promover. Y me he mantenido, pero no te voy a mentir, te voy a decir, sí, depende de cuán compleja sea. Si me pones En algo este caso, de. ¿tú agarrarías el mismo ASVAB para subir esa puntuación o es otro tipo de exámenes que miden las mismas materias? No se llama ASVAB, tiene otro nombre, pero básicamente es un ASVAB, es lo mismo, el mismo tipo de examen. Ya yo lo cogí y salí mucho mejor para mi sorpresa, Ujú. porque seguí cogiendo otros repasos y de verdad que, como decimos por ahí, jalándome los pelos y estudiando, porque hay cosas que tenías que sentarte y esforzarte mucho. Yo no veo matemáticas desde grado 12 y yo me gradué ya hace 10 años. Ya mismo hacen 10 de la maestría, así que interesante. No, el proceso, pues, que te digo, uno aprende mucho de uno también. Ujú. Mira, en ese proceso yo decía, pero sí, yo quiero atender. Otro paréntesis. Yo quiero atender. En el proceso de uno de los repasos, por ejemplo, en unas clases que cogía diarias, y la maestra estaba ahí explicando, y estoy yo de adulto ya con mi uniforme, tú sabes. Yo quiero atender porque necesito mejorar. Cero distracciones, estoy ensayando. Porque yo estoy pensando en lo que voy a hacer mañana. Pues en el proceso yo digo, ¿será que yo tendré un problema de concentración? Ujú. Descubrí ya de adulto a los 33, 32 años que toda mi vida he tenido ADD, que Ujú. me hizo mucho sentido cuando voy atrás, porque era que cuando enseñaba matemáticas, que lo que típicamente yo con alguien con ADD hacía era desconectarme. Ujú. Cuando algo no lo entendía, el inglés o lo que sea, ok, en el salón que va a ser un niño que no tiene la madurez, pues ponerse a hablar, o qué sé yo, dibujar en la libreta, toda mi vida. Y fue un proceso de descubrir que tenía ADD, ¿verdad? Después que hicieron los exámenes y el diagnóstico oficial. Fue un proceso como de sentimiento encontrado, porque sí sentía alivio de, yo No, sabía que tenía. yo no soy. No, y yo mismo me referí. O sea, no es una decisión, no es que esto no es lo suficientemente importante para mí, no es algo más fuerte que yo.
En mi caso, yo mismo me referí, porque ya me empezó ya no me daba gracia el hecho de que uno, como decimos, es que yo soy así medio espaciado, No, yo sé esto. es que tenías la conciencia de que tienes la intención, tienes el interés, estás tomando tu tiempo, estás allí, soy un adulto, lo voy a hacer y hay algo que no acaba de hacer. Yo mismo me proponía, ok, déjame por tiempo. ¿Qué hora es? Son las tantas, las qué sé yo, las 3:40. Voy a ver cuánto tiempo puedo atender. Y cuando me agarraba yo mismo sin darme cuenta, pensando en otra cosa, que no es lo que está pasando aquí en la clase del frente mío, rayo, no puedo atender 5 minutos. Wow. Y ya me empezó a molestar, porque era algo ya que estaba consciente de un problema. Y me referí yo mismo, fui a donde el doctor y le dije, mira, yo creo que tengo un problema de concentración. Y bien curioso, el doctor me dice, bueno, si tú tuvieras un problema de ADD o algo así, eso te lo hubieran diagnosticado cuando tú tenías 4 o 5 años. Y pues yo, que, ¿verdad? A veces tengo un problema en quedarme callado. Le dije al doctor, le dije, mira, si usted hubiera sido mi doctora a los 4 o 5 años, eso hubiera sido fantástico. Pero esto es lo que está pasando y yo tengo una preocupación, no son changuerías. Um, y pues ciertamente me mandó un especialista y, anyway, se ¿Quién confirmó. diagnostica este tipo de condición? Pues entre psicólogo y psiquiatra. Yo fui, creo que, me parece que era un psiquiatra clínico y te dan unos exámenes bien específicos. Por eso Con- estamos, la gotita del saber de toda persona que sienta que esto es algo que le puede estar pasando. Claro, claro, porque lo decimos a veces de forma de broma, es que yo me paseo así, y a veces que era lo que me pasaba a mí, cuando era algo que me iba a dar dificultad, mi cerebro estaba ya tan acostumbrado a tantos años de desconectarse que ni siquiera sabía que lo estaba haciendo, hasta que llegó el momento en mi vida que no, tienes que concentrarte porque de esto depende lo próximo. Así que el proceso pudiera ser visitar un psicólogo que te refiere a un psiquiatra que te refiere a los exámenes formalmente. Como yo lo hice fue a mi doctor de cabecera, Ujú, ¿verdad? Mi doctor primario, le dije cuál era el problema, dígase generalista, ¿no? A mi ujú. doctor generalista, le dije cuál era mi preocupación y él me refirió entonces a un psiquiatra clínico. Para los Y exámenes. sí, de ahí creo que lo primero que hicieron fue ponerme en contacto con un psicólogo para ver que no fuera algo, que no fuera quizás clínico, que fuera, no sé, de algún momento, algún trauma en el momento, algo así. Ujú. Pero esto ya era, en los exámenes se determinó que eso, ¿verdad? Cuestiones de cómo uno está aquí encableado, como se dice, tú sabes. Wired, ajá. Ajá. Pero anyway, pasé el examen, el ASVAB, going back, para la historia del Army. Y sintiéndome frustrado porque, pues, diadre, yo no tengo dinero para viajar a una audición para ver qué va a pasar. Eso no me asegura nada. Y si yo me voy a audicionar, quiere decir que tengo que dejar 5 trabajos en un weekend o en una semana. Ujú. Estoy perdiendo dinero. So me frustré un poco. Y fui a donde el reclutador con mi esposa, que en ese momento era mi novia. Y ella me dio el support, ¿no? De, mira, si tú, esa es tu decisión, si tú te quieres ir al Army, pero yo te apoyo. Pues fui y le dije, mira, yo pasé el ASVAB y mi intención era irme a la banda. Mi récord está ahí guardado. Si yo me quiero ir el mes que viene, ¿qué trabajo yo me puedo ir? Y entre una cosa y la otra, cogí un trabajo, firmé por un trabajo de los que él me ofreció, que estaban disponibles, que era como de reparador de aires acondicionados y utilidades. Y tenía algo que ver con electrónica, porque salí bien alto en electrónica. No me pregunté, hoy en día, ¿verdad? Pero supuestamente dije, pues mira, dame algo que no tenga que ver mucho con combate, tú sabes, ni Ujú. con armas. Aunque, ¿verdad? Nadie está exento en la milicia de eso, at least en el Army, por lo menos en el Army. Este, y me dijo, pero mira, sí, está chévere, te vas a ese trabajo, pero tú tienes que ir
a una escuela de inglés antes de irte al Basic Training, porque tú no pasaste el examen de inglés. Esto solamente pasa en Puerto Rico. Si alguien que está viendo esto está interesado en entrar a la milicia, cuando coges el ASVAB, ¿verdad? El examen académico, también te dan un examen aparte que no tiene que ver con el ASVAB de inglés. Y en ese examen de inglés, no me acuerdo cuál es el nombre del examen, pero es algo como ESL, English as a Second Language. Ujú. Y yo sé que tú estás familiarizada con este tipo de exámenes que estábamos hablando. En ese examen, pues miden tu comprensión del inglés en tanto auditiva y de leer, ¿no? Ujú. Yo no pasé ese examen por un punto. Para pasarlo son 75. Y yo saqué 74. ¿Qué pasa? Que si yo Amo, lo... amo, amo esta historia. Amo la Sí, vi parte tu del cara. punto. Vi tu cara. Porque yo tengo mi propia historia de un examen que he tomado 4 veces y por un punto en una de las 4 partes no apruebo, según el requerimiento del estado de Texas, donde yo vivo. Pero esta historia nos va a llevar al punto de que, ¿verdad? Que todo pasa por una razón que quizás al Ujú. momento no entendamos, ¿no? Y aunque uno se frustra como humano que somos y nos dan 20, es bien difícil, ¿verdad? Es bien fácil decirlo, ¿no? Todo va a estar bien cuando uno está en un momento como ese, ¿no? Eh, pues al momento me dicen, mira, tienes que ir a esa escuela de inglés porque no pasaste el examen de inglés. Y yo le digo, pero eso fue un punto, como si me lo fueran a regalar o algo, tú sabes. Sí, pero es que es lo que es, el sistema es lo que es, uno no puede aquí ponerse a inventar y hacer trucos. Y yo, bueno, está bien, ok, estoy de acuerdo con eso. Porque si no, era irme directo al basic training y después a mi entrenamiento del trabajo ese que firmé. Y yo lo que estaba pensando el tiempo era, mientras más rápido puedo estar con mi familia para atrás, mejor. Exacto. Pero esta escuela de inglés creo que eran lo máximo 6 meses. Lo menos 2 semanas, creo. No me recuerdo bien. ¿Cuántos hiciste tú? Te cuento que hice 2 meses por una razón bien buena. Pues llego a la escuela de inglés, ¿verdad? Eh, Fue bien chocante. Ese fue mi primer encuentro con la cultura del Army y en esa faceta de los Drill Sergeants, ¿verdad? Que son los que tienen sombrero así flat. Ujú. Fue bien chocante y fueron muchos. Yo no había vivido en los Estados Unidos nunca, sí, aunque había viajado muchísimo, no es como que recuerdo como hoy, eso, los otros días estaba hablando con alguien, cuando me dio bien fuerte en mi cabeza el hecho de que yo no iba a volver a Puerto Rico, fue cuando yo estaba entrando a ese avión. Eso fue enero del 2015. Cuando yo puse ese pie en ese avión, yo había puesto el pie en muchísimos aviones. Ese día fue cuando recuerdo sentarme en el asiento y estar pensando, este viaje es diferente a todos los demás, es de ida. Yo no tenía ticket de regreso. Ujú. Y me dio bien fuerte. Ahí se me generaron varias lágrimas. El hecho de que, wow, yo me estoy yendo y por lo menos en 4 años no vuelvo, a menos que sea de vacaciones. Y llegué, ese choque de cultura, el idioma, mi inglés, por favor, en ese momento era de yes, no y maybe. Esas 3 palabras. Pero entonces, número uno, cuando vas a la escuela de inglés, ya tú estás firmado. Ujú. Ya, como tú muy bien decías, tú sabes que puedes estar ahí hasta un máximo de 6 meses, luego vas a Basic Training, luego te asignan a tu lugar y no vuelves. El detalle con la escuela de inglés es que si tienes 6 meses para pasar el examen de nuevo de inglés, ese examen de inglés, Ujú. si no lo pasas, pues te sacan del army. Nunca Mm. vi, tú estás en uniforme, en botas y todos los días haces ejercicio como si estuvieras en basic training o peor. Para mí esa escuela de inglés en esos términos fue más fuerte que el mismo basic training.
nos trataban bien fuerte, y yo estaba allí con muchos puertorriqueños que iban a distintos trabajos y también con gente de otros países que su primer idioma no es en inglés, es con gente de Irak, Afganistán. Yo conocí gente de casi todas las partes del mundo que estaban allí, asiáticos, you name it. Era un melting pot ahí bien chévere. Pues, ¿qué pasa? Hay un detalle con la escuela de inglés, que cuando estoy haciendo lo que se conoce como in-processing, ¿verdad? Llegando nuevo y te están dando todas las reglas del juego de allí, las normas y esto. Hay una parte que van persona por persona, di tu nombre, de dónde eres y cuál es tu trabajo. En la milicia se conoce como MOS, Military Occupational Specialty. Tu Ujú. trabajo, básicamente. Y yo, pues sí, ¿qué pasa? Cuando yo venía con bachillerato, pues yo entré con un rango de E4, especialista se conoce. Cuando estoy diciendo, mi nombre es Javier Flores, soy de Puerto Rico y voy a ser mecánico de lo que sea que era aquello, ni me acuerdo el nombre. Y el señor que está haciendo la pregunta es un militar retirado, encargado de ese briefing, ¿verdad? Dice, pero ¿y por qué tú tienes rango? ¿Tú estudiaste mecánica o algo así? No, 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 yo soy maestro de música y estudié música. Y él se queda como así. Dice, bueno, ¿y quieres audicionar para la banda? Cuando él me hace esa pregunta, y yo me puse pero rojo, de todos colores, todas las temperaturas, todos los seasons en una. Y nadie allí sabía que era músico, nadie de los muchachos que vinieron conmigo desde Puerto Rico y estábamos allí juntos, nadie, nadie, nadie. Y yo le dije, pues sí, me encantaría. Esto es gente que no conoce nada de ti ni de tu carrera. Tú eres nadie allí, tú eres un Ujú. número, qué sé yo, A19 era mi número, A19. Te llamaban por número, no ni por nombre. Yeah, A19, y yeah, yeah, yes, here. Así era la cosa. Y pues, si quieres audicionar para la banda, me dice él, tienes que pasar el examen de inglés, pero de la primera vez. Y yo, ok. Mm. Eh, Como si no necesitaras más presión. sí, no, no pressure, tú sabes. Y mi única pregunta fue, ¿cuándo es el examen de inglés? Ah, la semana que viene. Ah, ok. Pues había una biblioteca en ese sitio, lugar donde estaban las barracas, ¿verdad? Donde nos quedábamos, que se conocen, ¿verdad? Los dormitorios, para Ujú. decir el nombre civil. Había una biblioteca que podías ir con un compañero, nunca podías estar solo, te asignaba un compañero, se conoce Battle Buddy. Te asignaba un Battle Buddy y podías pedir permiso para ir durante las horas disponibles. Yo, eso era el diccionario, cuánta cosa había, ayuda de inglés. Y tomé el examen y lo pasé. Lo pasé, el máximo eran 100, yo creo que con 97 o 93, una cosa así. Y yo creo que pero contento de oreja a oreja. Yo voy a ser músico, pero no sé, no tenía ni el bajo. Imagínate, yo iba a ser mecánico. Ujú. Pero, en fin, fui a la oficina de ese señor y casi le tumbo la puerta de la emoción que yo tenía. Sí, Mr. Pérez, donde quiera que esté, le mando un saludo, un abrazo y nunca me olvidaré de él. Le toqué la puerta y dije, mira, pasé el examen de inglés. Para los adolescentes, bueno, yo no he hablado con nadie, yo no te puedo asegurar que eso va a pasar, eso era por si acaso, ¿verdad? Qué bueno que te motivaste y lo pasaste. Primero que tengo que hablar es para que te dejen aquí en lo que se da el proceso de la audición, pues se supone que tú te vayas para Basic la semana que viene. Ya tú pasaste el examen de inglés, tú no tienes que hacer nada aquí. Volvemos. No pressure. Y son cosas que están fuera de tu control. Claro. Y me empezaba a preguntar, pero Dios mío, tú sabes que yo me metí en esto para la familia y qué sé yo, y wow, y el riesgo que yo me tomé, dejé mi carrera de mucho sacrificio y muchos años estudiando, y tengo esta oportunidad aquí. Yo, ¿verdad? Orando, yo, que he sido creyente a mi forma toda mi vida. Y yo, Señor, pero ¿qué está pasando? Tú sabes, ayúdame aquí. No entendía lo que estaba pasando. Y
mucho menos que todo lo que me lo hablaban era en inglés. Yo, ok, yo creo que entendí esto, pensaba yo, le preguntaba al compañero, eso fue lo que dijeron, ¿verdad? Ok. Y así uno va aprendiendo. Ese señor logró que yo me quedara allí un mes, pero un mes sin bajo. A las par de semanas consiguió la audición y, y él me consiguió un bajo y un amplificador y tenía yo 1 hora al día para practicar de lunes a viernes. Y también pidió permiso, que se supone yo no tuviera acceso a mi teléfono, eso era peor que Basic, ahí no había nada. Y consiguió un iPad para que yo consiguiera el material de la audición y los requisitos ¿verdad? Que tenía que poner para el paquete de la audición. Me consiguió un bajo, una bocina, tiempo de práctica, que tenía que practicar con esta persona que no era músico. Él sí, el otro compañero, el Butterbody, iba a ser mecánico también. Bueno, es mecánico. Y siempre, ¿verdad? Como toda persona curiosa me preguntan, pero tú, eso suena bien, esto tú tocas. Pero ¿con quién tú tocas? Entonces yo, mira, mano, que me tengo que concentrar, I'm sorry, te cuento ahorita. En esa escuela también tú tenías que hablar inglés todo el tiempo, te obligaban, nada más que Ujú. tenías 1 hora al día para hablar en tu idioma. Y si te escogían hablando español fuera de esa hora al día, que se llamaba el personal time, tu tiempo personal, te metías en un lío de papeleo y cosas, te lo hacían creer como que era un crimen bien fuerte. Y bajo ese ambiente, pues tuve que preparar mi audición. La cosa es que yo le pregunto a este señor, mira, ¿y este bajo? ¿Y de dónde tú sacaste esto? ¿Tú sabes? Obviamente era un bajo usado. Y mira, es que yo me retiré del Army y yo soy pastor. Y este es mi trabajo por el día y por la tarde, pues yo soy pastor y traje el bajo de mi iglesia. Oh, wow. Y yo, wow, Dios, yo que estaba peleando contigo los otros días. I'm sorry. En Es una inglés. Sí, sí, wow, esos días fueron intensos de no saber qué va a pasar, pero pues también de dejarse llevar, ¿verdad? Y uno que tiene el control de muchas cosas, de momento no tiene el control de nada. El único control que tiene es el de leer lo que va a pasar con tu vida. Ujú. Y así fue, pasé la audición, eh, después de esa audición tiene que ir a un board. Y de ese board escogen los mejores resultados. Y pasamos 2 puertorriqueños ese mes para las plazas que habían debajo, que el otro puertorriqueño es Matos, Arcadio Matos. Creo que él está en Georgia, si no me equivoco, estacionado. Él venía de la Guardia Nacional, él no estaba allí conmigo exactamente, pero él audicionó, no sé si fue en Puerto Rico o en dónde, pero él audicionó en ese mismo tiempo y 2 puertorriqueños se llevaron las plazas de bajo activo para ese mes. Ujú. Y de luego, pues me fui a Basic Training, 10 semanas de estar 2 meses en la escuela de inglés, 10 semanas en la escuela, en la Basic Training, luego de Basic Training, 10 semanas en la escuela de música. Yo te voy a decir algo. Pensaba que yo era una persona con paciencia, pero no. Ya casi a lo último, ya yo estaba tan cansado de, del ambiente, ¿no? Y necesito respirar, necesito, qué sé yo, vestirme diferente un día. Y fue un proceso de muchos tipos de aprendizaje, ¿no? Como persona, como yo realmente era fuera de la música. Porque todo lo que había hecho en mi vida era música. De momento estoy aquí haciendo estas otras cosas que no tienen que ver con música, que son una obligación. ¿Qué fue lo Como yo, más difícil? La cosa más difícil de todas las escuelas que hiciste o de esos 6 meses que estuviste entre escuela de inglés, basic training, escuela de música. algo que se me hizo difícil en todas ellas, que era requerimiento, ¿no? Era el aspecto físico, el PT test, que le Ujú. dicen, ¿verdad? El physical test. Dígase hacer los sit-ups, push-ups,
correr. Yo nunca en mi vida fui atlético. Bueno, ya desde muchachito, antes de entrar a la libre de música, yo estaba en un equipo de atletismo. A la que entré a la libre de música, no tenía tiempo para nada y me dediqué a la música. Ya los deportes los dejé allá a los 13 años, creo que fue eso. A partir de ahí, te estoy hablando que estos fueron a los 27 cuando me metí al Army. En la vida había yo pensado correr una milla tan siquiera. Y Ujú, eso se me hizo bien difícil. Eh, Tener que incorporar eso a mi estilo de vida ahora. Y en el proceso logré una condición física, pero también me costó eh, una, ¿cómo se dice? Un injury, una lesión, ¿verdad? ujú. En mi espalda. Y estaba haciendo unos ejercicios mal, hice unos movimientos y cargando cosas para aquí y allá. Y un día que una de las vértebras se salió de sitio, los discos, y en esas todavía estoy bregando con eso. So, por eso una de las razones que me preguntaste al principio, si me quedo, si me voy, pues bueno, hasta que, quizás también hasta que mi espalda me diga que mira, hasta aquí no aguanto más. Ujú, Pero gracias a Dios, vuelvo y repito, siempre también me preguntaba, bueno, y si yo estoy aquí tocando con todo el mundo, that's nice, pero ¿y si mañana tengo un accidente y me pican los dedos, una mano, qué voy a hacer? O sea, yo me ponía, no era que estaba catastrófico, pero me ponía a pensar, yo, ¿cómo yo voy a seguir viviendo? Bueno, sí, puedo dar clase, pero ¿cómo yo voy a darle support a mi familia? ujú. Y Siempre me esa preguntaba. pregunta es importante en la vida de todos nosotros y no es algo en lo que reflexionamos frecuentemente. Porque no es, en este caso, eh, tú tuviste ese encuentro con la realidad en algún punto en que tuviste una pareja y comenzaron a pensar en el futuro. Como somos jóvenes, estamos juntos, chévere. Pero ajá, en algún momento algo tiene que pasar. ¿De qué vamos a vivir? ¿Nos vamos a juntar? ¿Nos vamos a casar? ¿Vamos a tener hijos? ¿Qué va a pasar? Y llegaste hasta ese punto, pero también es algo que yo siento que pudiéramos comunicar o pudiéramos compartir con todos los que vienen subiendo. Y no necesariamente pensando en matrimonio o en hijos, simplemente para que cada quien pueda reflexionar en quién eres, además de ser músico, porque quién es Abiud cuando no tiene el bajo en la mano. Ujú. No, o sea, no necesariamente el instrumento que tocas o tu profesión es lo que te define. Y sí puedes tener muchas profesiones y sí puedes tener conocimiento o expertise en muchas otras tantas cosas. Nosotros nos enfocamos única y exclusivamente en hacer una sola cosa porque queremos hacerlo y porque nos educan de esa manera, en que tenemos que solamente tocar, en que solamente tenemos que practicar 4 horas al día y en que eso es lo que somos, cuando no necesariamente es así. ¿Y qué pasa el día que no lo tienes? Algo que yo quería preguntarte, Ujú. mientras estabas contando cómo fue el asunto de tu bachillerato y cuando empezaste a hacer la certificación de maestro, dijiste algo muy importante eh, que resonó conmigo y es ese asunto de que tú estabas 100% enfocado en terminar tus clases, en ir a agarrar tus clases, tener buenas calificaciones y completar las clases para tener tu papel, para tener tu diploma. Ujú. Pero dijiste muchas veces que no. Y en cualquier profesión y en cualquier momento, si a ti sí es importante saber discernir y saber tener la capacidad para decir que no. Pero hay que saber cuándo, cómo y por qué. Entonces, tú estabas 100% enfocado en tus estudios, dijiste muchas veces que no, jurando en tu mente que cuando terminaras todo iba a estar a tus pies, porque entonces ahora es que ya terminé, ahora es que tengo el nivel, ahora es que yo puedo. Y no fue así. Entonces, también es importante crear conciencia de que hay que buscar el balance, que es algo de lo que tanto hablaba, eh, de saber cuándo vas a decir que no y qué consecuencias puede tener en tu futuro decir que no. Yo, cuando estaba en la universidad, hice
muchas sustituciones en distintas agrupaciones en el país. Y como era una persona responsable y si decía que sí, pues sí me continuaban llamando. A mí me pasó lo contrario, a mí me pasó que yo terminé el bachillerato, comencé en un trabajo administrativo, comencé a hacer una maestría, entonces me fui desconectando de lo que era ejecutar y llegó un punto en que ya mi nombre no estaba en la lista, estaba el nombre de alguien más. Yo te recuerdo en esa etapa. Cuando yo estaba haciendo la certificación, tú estabas ya, creo que en ese trabajo administrativo que estás mencionando. Ujú. Entonces es poder hacerlo mientras estás estudiando y tener todos los elementos y cuidar todos los elementos para quedarte en esa lista del sustituto o del músico que van a llamar es intenso y requiere de mucha madurez y está bien hacer lo que tú hiciste. Como que, ok, no me puedo mantener con la música, pues voy a tener otro trabajo. Hay gente que se muere de hambre. Hay gente que Sí, ponen anuncios de GoFundMe porque es que como no puedo tocar y no estoy generando nada al tocar, pues déjame pedir ayuda. Nosotros somos humanos y podemos hacer cualquier otra cosa. pienso que tiene, en mi opinión, ¿verdad? No tiene que ser así. Y tampoco, ¿verdad? Haciendo un big parenthesis, no le recomiendo a todo el mundo que tome las mismas decisiones que yo tomé así de radical tampoco. Es mi No todos, caso, exacto, este es tu caso y no todo el mundo tiene las mismas circunstancias. exacto, ni las Hay mismas gente necesidades. hay gente que está con su familia y no tienen la urgencia de salir corriendo o Sí, no tienen pareja en el momento que tú la tuviste y que entendiste, es como que, ok, mi vida va para adelante, tengo que seguir creciendo, tengo que tener una estabilidad para mí y para con quien yo quiera compartirla. Pero simplemente es todo el tiempo empujando a la gente a que entienda que el instrumento no lo es todo, que está bien si quieres cambiar de carrera y que eres capaz de hacer lo que sea que quieras hacer, porque en tu caso, no sé inglés, no pasé el examen, ay, tengo que ir a a la escuela de inglés, y hubo una mini cosa que fue tan grande como para que pudieras pasar ese examen en una semana. sí, yo creo que en ese aspecto, hasta el sol de hoy, mi historia se resume bueno, muchas cosas, pero si lo que quisiera resumir en pocas palabras, el esfuerzo personal y sacrificio interno, ¿no? Porque muchas de estas cosas suenan bonitas que te las cuente hoy en día y las comparta con nuestros oyentes, pero no eran tan bonitas al momento de hacerlo, al momento de esforzarme, al momento de aún con ADD que no sabía que lo tenía, sin Ujú, medicamentos, sin nada, tener que obligarme a estudiar, tener que, yo miro para atrás y en verdad me tengo que dar así dos o tres palmaditas porque en ese aspecto es que vemos muchos casos eh, y, y, y creo que también tiene que ver con la persona y con la forma en que tú creciste. Mi ejemplo primordial son mis padres, son trabajadores. Yo tengo dos hermanos también trabajadores y fajones en lo que hacen, pero también yo me crié que si lo que había que era recortar patio para poder ir al cine, pues eso me lo inculcaron de que había que ujú, trabajar y esforzarse, ¿verdad? Ese esfuerzo constante para mí ha sido clave en todo. Y si lo traducimos a mi presente hoy en día, ya me he mudado en tres estados distintos. De Puerto Rico me mudé a South Carolina, de South Carolina, Carolina del Sur, me mudé a Hawái, de Hawái a Kentucky. En los dos estados anteriores, con la excepción de Kentucky, he tenido que hacer ese esfuerzo de si quiero tocar fuera de mi trabajo, para tener satisfacción como músico y trabajar, tengo que conocer gente. Yo soy una persona bien introvertida y no necesariamente soy muy approachable para conocer gente. Y no por distintas razones, que es mi forma de ser, pero he tenido que aprender el valor del networking, de las relaciones. Y es ujú. algo que quizás no necesariamente a propósito, lo hice o no durante mis años en el conservatorio, porque nosotros estudiábamos en el mismo sitio, pero no era que tampoco hablábamos todos los días. Me viera como, hey, hola.
bye, o Ujú, sea, ¿cómo estás? Bye. Pero de salir de mí de más allá, tú sabes, a montar una conversación con el propósito de conocer a una persona, no es mi naturaleza. Lo ujú, tuve que aprender y hacer el esfuerzo, de nuevo la palabra clave ahí, de cambiar cosas mías. Y es algo que entiendo yo que quizás hubiera tenido más oportunidades, no necesariamente por decir que sí a aquellos trabajos o decir que no, pero quizás sí ya cuando me graduara yo tenía este banco de personas que me conocían porque hablamos, por- porque saben quién yo soy. Y algo bien distintivo en ese momento en mi vida es que las redes sociales, que es una ventaja que hoy en día tenemos, quizás yo tenía 2 o 3 videos, ¿no? Que puse en YouTube, pero tampoco era que se utilizaba como hoy en día como referencia profesional o para uno darse a conocer el talento de uno. Eso era lo que es una diferencia que añade más valor aún a lo que estoy trayendo de las relaciones, el networking. ujú. Quizás esos compañeros con los que yo estudiaba eran mi networking años después, que fue Claro. el caso, ¿no? Íbamos a ser compañeros, quizás ellos iban a ser los jefes, o quizás yo iba a ser el jefe o el dueño del trabajo, que me tocaba a mí llamar a las personas y dar trabajo. ¿A quién yo iba a llamar? A los que yo conocía. Y yo, luego de muchos años, identifiqué que eso era algo que a mí me faltaba, quizás en tenerlo sólido. No era que no conociera a nadie, pero yo no era una persona de salirme de mi zona de confort y déjame conocer a esta persona. Quizás yo tenía una opinión de esa persona que no era la de que era hasta que hablábamos o trabajábamos. ¿No? Ah, fíjate, es chévere. Y después te llamaban para el trabajo. Tú sabes, esa dinámica que se da, natural. Ujú, Pues yo no era muy de hacerlo. Sí, lo he tenido que aprender pues por necesidad y por esfuerzo personal, ya con el tiempo, y ya lo reconozco. Hoy en día te puedo decir, si vuelvo a Carolina del Sur, mañana tengo un trabajo igual en Hawái y, y lo he podido pues identificar. y si mañana tuvieras un trabajo, ¿sería como músico también? Pues Regresando con este ejemplo que tú mismo estás dando. es una pregunta bien interesante porque en este momento que me encuentro en mi vida estoy dispuesto a que si es música, pues tiene que ser quizás a mis condiciones. Yo odio decirlo así, ¿verdad? Pero si es otra cosa, otro trabajo, pues también lo haría, pero en mis condiciones. Pues ya creo, ¿verdad? Después que uno ha pasado por tantas cosas y las que faltan, ¿no? Ujú, Pero que pues ya uno puede estar, o por lo menos yo puedo estar en la posición de, bueno, yo haría esto con estas condiciones. Por eso es que me encuentro en ese momento de mi vida de ver, me quedo en la milicia con estas condiciones, me salgo de la milicia con estas condiciones. Si no, pues me quedo acá o me quedo acá. Gracias a Dios estoy en esa posición que puedo escoger, ¿no? Si es música, que venga. Después que cumpla con esos checkmarks míos, venga, vamos allá. Pero sí, ¿no? Y muchos de esos checkmarks en mi familia, ¿saben? Yo tengo mis prioridades que no tienen que ver con música necesariamente. ujú. Gracias a Dios, y con mucha humildad lo digo, he tenido la bendición de que aún no estando en Puerto Rico, es como si estuviera allá, sigo grabando desde mi casa, en mi estudio o en del hotel donde sea que esté o el país que esté y me mantengo activo y por ese lado pues tengo esa satisfacción y esa motivación de seguir pues, tocando mi instrumento, ya sea arreglando también o produciendo. Lo puedo hacer de donde sea que esté, escribiendo canciones, que es algo como lo que me ha dado de hacer. He encontrado mucha satisfacción también en la versatilidad, que es algo que también es mandatorio hoy en día, que quizás también back then, 2010, cuando me gradué, no pensaba. Ajá. Uno piensa que bueno, yo soy un bajo con piernas y esa va a ser mi vida. No, hoy en día es vital ser versátil
pero ser versátil y hacerlo, si vas a hacerlo todo, o si vas a hacer una cosa, o si vas a hacer dos o tres, lo que sea, hacerlo bien. Y de todos modos, tienes que ser versátil porque no tocar nada más, no es lo que es. Hay una persona detrás, la gente quiere saber cuán chévere o no tú eres, cuán nice o no tú eres, y de eso va a depender que te llamen de nuevo, ¿no? No es que estoy diciendo que uno tenga que fingir, pero la gente quiere ver al ser humano, que ahí con sus virtudes y sus defectos, ¿no? Que todos tenemos. Pero una, uno no piensa en eso necesariamente y son cosas que no se enseñan en un salón de cualquier institución, que la experiencia, ¿verdad? Son las que van a enseñar eso. Y si uno coge consejos, pero a lo mejor puede desde ya aprovecharse de esos frutos. Hoy, hoy, ¿cuáles piensas tú que son tus tres mejores cualidades? Para bien o para mal, eh, honestidad. Honestidad tanto conmigo como con los demás y con la misma música. Esa es una. La otra, no sé ni qué nombre ponerle, pero esto de ser alguien de familia, ¿cómo tú le llamarías eso? Ser el padre, ser el esposo, no sé qué cualidad es esa, pero alguien de familia, eso a mí me encanta. Ujú. No sé si eso es una cualidad, pero no sé, estoy enfiebrado con mi familia, me encanta eso. Ellos son tu prioridad y eso está genial. Sí, pero es algo que tampoco como que sí, yo me casé y ya, y soy esto, es algo que con el tiempo lo he ido desarrollando y creciendo, ¿no? Y está bien cool, Ujú. me gusta esa cualidad, o como se llame. Este, otra, te dije honestidad, la cuestión de la familia y alguien que siempre está dispuesto a aprender. Ujú. Open mind, no sé si sería el término, ¿verdad? De mente abierta, pero yo defino el aprendizaje simple, como un switch, como el de la luz, ¿verdad? El interruptor de la luz. O lo tienes aprendido o lo tienes apagado. No hay término en medio con el aprendizaje. Y esa analogía, pues, muy temprano siempre me he procurado de tener ese interruptor en on, ¿verdad? Encendido y tratar de aprender de todo, de mis errores, de los errores de los demás, de las cosas buenas, las cosas malas, y aquí estamos, seguimos aprendiendo. No es, de nuevo, no es decirlo, es hacerlo. Y yo creo que, dándote tres, ahí serían honestidad, mi familia, hombre de familia o como se llame eso, y, ¿verdad? Alguien de mente abierta, dispuesto a aprender de todo, y de aprender y de desaprender. Ahí lo dejo, este café Desaprender está es... bueno. Desaprender es mucho más difícil. Requiere mucha más paciencia, digo yo, y entendimiento con lo que nos rodea y con nosotros mismos. Pienso que para desaprender tienes que estar bien contigo, no bien en términos perfectos, pero tienes que estar bien en esa otra área. Si no eres alguien honesto contigo mismo, no vas a desaprender. Bueno, no puedes Ujú. aceptar la realidad de que necesitas hacer unos cambios. Y esta semana yo he dicho esa palabra ya tantas veces por distintas conversaciones que he tenido, es como desaprender. Yo estoy en esta temporada desaprendiendo y aprendiendo a la vez. Ujú. ¿Verdad? Yo creo que todos cambiamos como ser humanos y para que eso se lleve a cabo hay que estar en ese constante proceso de aprender, desaprender y aplicar eso a tu misión de hoy en día. Este es más que
Yo digo que es más que todo estar en sintonía. En muchas ocasiones nosotros mismos nos desconectamos de quiénes somos, qué queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué queremos aprender, dónde queremos estar. Así que es algo constante que hay que mantener. Si fueras a completar la frase no basta con, ¿qué dirías? No basta con conformarse, Ujú. no basta con quedarse en el mismo sitio. Y no basta con tu versión de hoy. I'm more excited, estoy más emocionado de mi versión de aquí a 10 años, cómo va a ser. Yo espero que sea mejor que la de hoy, esa es debería ser la meta. No basta con lo que ya sabes. Ujú. Y te di más de un no basta. Me encanta. Bueno, Aviet, gracias por tu tiempo, gracias por decir que sí a esta A ti por invitación. la invitación y soy fan del podcast y te deseo el éxito del mundo, que sigas creciendo en esto y está bien interesante, ¿verdad? La dinámica que estás trayendo. Claro que sí, gracias por compartir más que nada tu historia, porque algo que sí me gusta enfatizar es que cuando yo estaba en el bachillerato me pasaba diciéndole a mi profesor, yo no sé si es una cuestión de los puertorriqueños, del conservatorio, o es una cosa de la música, o es algo general, de llamarle virtuosos a los que mejor están, o más tocan, o están más adelante que el resto. Eh, yo suelo llamarle virtuosos a las personas que admiro por X o Y, pero yo también me considero virtuosa a mi manera, con mis cualidades. Y siempre me pasaba diciendo, somos virtuosos, porque identificaba que pasaba mucho que queríamos como que aquellos son los buenos y los virtuosos y estos de acá pues somos el resto. Pues no, virtuosos somos todos. Eh, y a lo que voy es que yo considero que todos mis invitados, todos los que vienen, son virtuosos de una manera u otra. No sé si ustedes se consideran virtuosos, yo los considero como tal. Y, Gracias. y mi misión es poder demostrarle a todo el mundo que cada uno de los virtuosos que está conmigo ha vencido la adversidad en algún momento. No estamos aquí para sentarnos a decir que somos la primera silla, cuánto tocamos, cuántas competencias hemos ganado, sino estamos aquí para mostrar el otro lado de la moneda del sacrificio que requiere la profesión, el ambiente, el clima, es... mm, y para yo creo que también hacerle entender a todas esas personas que no respetan la profesión del músico o que no nos reconocen como, como un profesional, Claro. de que sí, nosotros no estudiamos ingeniería o medicina, pero estudiamos igualmente y tenemos que sobrepasar muchas cosas y aquí estamos. Y Sobre quizás todo, hoy tocas, trabajar. exacto, quizás hoy estás tocando, quizás no estás tocando, quizás un día decidiste que ya no lo querías hacer o quizás hoy mismo como tú, hoy día te dedicas a ser músico. Yo no me gano la vida tocando la flauta, pero sí estoy siempre conectada a la música y no me desconecto teniendo estas conversaciones en este Qué podcast bueno. en donde se comparte ese lado vulnerable del individuo que hay detrás del instrumento. Sobre todo que trabajamos con música, que es algo bien poderoso. Ujú, ¿Verdad? Uno como ser humano, uno debe de perder la perspectiva de que lo que uno hace como músico, productor o cualquiera de la posición que tenga, es para impactar a los demás ujú. de alguna manera, negativa o positiva. El día que eso se pierda de perspectiva, pues no estamos llevando a cabo nuestra disciplina, como tú dices, con virtud. Ujú. Virtud, yo desde el punto de vista que lo veo, si me quieren llamar virtuoso o no, pues no necesariamente para mí eso es algo que yo miro,
pero para mí el nivel de virtud tiene que ver con lo que tú hagas. Si estás llegando y tocando y estás siendo efectivo de alguna manera. De lo contrario, pues puedes tocar muchas notas, ¿verdad? Y no pasa nada, pero si está pasando algo más allá de qué brutal, que cómo toca, estoy sintiendo algo, me está cambiando. Yo tengo que decirte que muchas veces la música me ha salvado a mí. Ujú. Y muchas veces, gracias a Dios, he visto cómo la música a través de mí ha salvado a alguien que está oyendo. Si eso está pasando, el día que eso no pase, pues yo me preocupo. Y me ha pasado. Que he virado a casa, oh, wow, there is something wrong, hay algo malo porque no se está moviendo un pelo ni allá ni acá. Y usualmente es uno mismo que uno tiene que, ¿verdad? Hacer Sí, cambios. So que esa es mi definición de virtud en la música. amazing. Bueno, nos veremos en la próxima. Mucho éxito. Cuídate Gracias mucho, Will. igualmente. Bye. Bye, bye.